Hola, sí, me escucha, Perfecto, escucha perfecto. perfecto. Bueno, vamos a arrancar en el día de hoy con el tema que nos convoca este miércoles y es el tema del miedo a la muerte, ¿no? Hoy Nico va un poquito retrasado, así que no va a estar en la presentación. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a decir es que el miedo a la muerte, y también podríamos decir que el miedo a la enfermedad, forman parte de los miedos más primitivos del ser humano. Hombres y mujeres refieren, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica también lo dice, ¿no? Que los dos grandes misterios, digamos, del ser humano son la enfermedad y la muerte, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar justamente del miedo a la muerte. No vamos a hablar de la muerte en tanto y en cuanto duelo, que eso sería para otro tema, sino el miedo a morirnos o el miedo a enfermarnos. También podríamos pensar, o algunos de nosotros muchas veces pensamos, el miedo a morir de determinada manera también, ¿no? Esto nos genera muchísima ansiedad y a veces es muy difícil despegarnos de esta sensación porque las fantasías van una y otra, galopando en nuestra cabeza, quitándonos tranquilidad, quitándonos serenidad, quitándonos seguridad, ¿no? Evidentemente, la muerte, un segundito, aguárdame un segundito. Bueno, ya volví. Disculpen, son esas cosas que a veces pasan en el hogar y bueno, evidentemente esto no es como en la tele que está todo programado, aparecen estas cuestiones. Bueno, entonces como veníamos y les venía sosteniendo, el ser humano justamente tiene un tiempo, ¿no? El ser humano es limitado, el ser humano es finito, se dice desde la filosofía, y sabemos que es un destino al cual todos nos vamos acercando, ¿no? Nos vamos a acercar, de lo cual nadie puede evitar, ¿sí? Y el solo hecho de pensar esto de que podemos sucumbir nos angustia profundamente. Obviamente el taller de hoy es buscar, ¿no?, la manera, no de superar de manera absoluta el miedo a la muerte, porque eso es algo imposible. Sabemos que lo absoluto para nosotros los seres humanos es imposible. O sea, no podemos superarlo de manera absoluta, pero sí aprender a convivir con este miedo. Con los miedos uno aprende a convivir. Esto es algo básico. La cuestión no es no tener miedo. El miedo, todos tenemos miedo, lo reconozcamos o no. Más grande, menos grande, pero todos tenemos miedo. Es imposible suprimirlo. Lo que sí uno puede es aprender a convivir, ¿no?, de manera tal que ese miedo no nos consuma. No sé si ustedes a veces tienen esa sensación, la sensación de que el miedo les consume la vida.
los consume, los agota. Muchas veces uno está o manifiesta esto de cansado de sentir miedo, cansado de tener miedo, y muchas veces el objetivo que nos proponemos es arrancarlo, pero ese objetivo nunca se puede cumplir porque es imposible. ¿Sí? El miedo es algo humano, vive con nosotros el miedo. La cuestión es aprender a convivir con él, aprender a decodificar el miedo, aprender a mirarlo de frente, para darle la estatura que realmente tiene y no lo que muchas veces nuestra imaginación nos hace aumentar, nos hace magnificar, maximizar, ¿no? Ciertamente, la muerte muchas veces pone en juego, cuando se acerca, cuando nos roza, pone en juego la vida que vivimos, nos hace pensar. San Francisco de Asís llamaba a la muerte hermana muerte. Y me parece que está bueno que les diga esto porque es una manera amigable de llamar a la muerte, la hermana muerte, en tanto y en cuanto la muerte puede ser hermana en el sentido de que puede ayudarnos a concentrarnos en la vida. O sea, pensar nuestra propia muerte, ¿no? Para centrarnos y concentrarnos en la vida que estamos viviendo. El saber justamente que vamos a morir nos puede potenciar, nos puede animar a vivir en profundidad la vida, a animarnos, a jugarnos, a comprometernos, ¿no? Y ahí justamente tendría, digamos, como una ayuda pedagógica a la muerte, porque nos ayudaría a vivir, a concentrarnos en el vivir. Yo muchas veces juego en mi imaginación, ¿no? Con la hermana muerte caminando al lado mío, ¿no? Que me toca el hombro y me dice, tranquila, vos sabés que yo te acompaño siempre, pero ahora concéntrate en vivir, viví, disfrutá, jugate, comprometete, ¿sí? Y obviamente ahí uno le pierde un poco el miedo, no de manera absoluta, pero sí un poco el miedo, en tanto y en cuanto me ayuda a concentrarme en la vida, ¿no? ¿Qué tiene nuestro terapeuta y nuestra terapia, Jesús mismo, para decirnos? Fíjense que aparece tanto en los evangelios de Mateo como de Lucas, en las apariciones de Jesús resucitado aparece siempre la misma frase, ¿no? No temas, no temas. Y yo les expliqué que muchas veces Jesús, al ser oriental, utiliza este tipo de expresión, pero no en el sentido de que no hay que tener miedo, porque los orientales a la hora de afirmar algo muchas veces utilizan estos recursos extremos de expresión, ¿se entiende? Entonces la traducción correcta, podríamos decir, podríamos parafrasear, es con miedo y todo, anímate, que estoy yo. Es una invitación a la confianza, es una invitación a la seguridad de que Dios nos sostiene y que inclusive nos va a sostener en ese último paso. Un paso que será nuestra propia muerte, que es sentido como un paso en el vacío, pero en ese paso en el vacío nos vamos a encontrar con los brazos de Dios que nos van a sostener. Hay hay una película concretamente que me acuerdo yo de mis tiempos de joven, que se llamaba Indiana Jones y el Cáliz, algo así, el Grial perdido, algo así, que es Indiana Jones buscando el cáliz de Jesucristo de la última cena. Entonces llega un momento donde está enfrente a un precipicio, y entonces hay una frase que dice, el paso es el paso de la fe. Entonces, bueno, él no sabe qué hacer, porque él dice, él piensa que pisando se cae. Entonces, cuando da un paso, ahí se da cuenta que el camino, en realidad, que conducía, diríamos, a la otra orilla, era un camino pintado, ¿no? Mira como esos caminos que se ven, como esas pinturas que a veces se hacen en las calles, ¿no? Que parecen pozos y que uno los esquiva. Bueno, era una cosa así. Entonces,
Bueno, el paso en realidad era un paso firme que podía dar. Bueno, este convencimiento es el que nos llama Jesús en los evangelios, básicamente, es a, con miedo en todo, confiá, con miedo en todo, tenés seguridad, con miedo y todo, tenés fe en que voy a estar, ¿no? Básicamente esto es lo que nos dice Jesús. También lo dice en otros pasajes del Evangelio el ángel, ¿no? No temas. Y aparece después en Lucas y en Juan otra palabra que es no se asusten. ¿Sí? Ustedes fíjense que estas son básicamente estas dos frases ante la presencia, ¿no? de Jesús resucitado, ante la presencia de ese crucificado resucitado, ¿no? Les dice, ¿no? A los discípulos, no teman, no se asusten, viene a darnos tranquilidad, viene a darnos serenidad, y obviamente esto es una cuestión puramente de fe, que no quita absolutamente nuestro miedo, pero sí lo disminuye. Esto es desde la espiritualidad lo que yo les podría ir diciendo, ¿no? Cómo estas palabras de Jesús pueden ser para nosotros paz y pueden transformar nuestro miedo. Ahora bien, desde el punto de vista psicológico, qué le podría decir yo? Bueno, que la verdad que es un miedo frente al cual nos enfrentamos, o nos vamos a enfrentar nosotros mismos, o nos enfrentamos frente a ese miedo respecto a nuestros familiares y amigos, el miedo a perder esa presencia en nuestras vidas, perder ese vínculo, perder esa presencia física. Obviamente que eso nos angustia mucho, y es algo humano que así sea, es humano que así sea, pero a veces nos concentramos tanto en lo que podemos llegar a perder que nos perdemos el disfrutar. ¿Sí? Vuelvo de vuelta a lo que comencé al principio. Hay muchos de nosotros que por tanto pensar la muerte dejan de pensar la vida, ¿no? Lo más trágico no es la muerte, lo más trágico es vivir como muerto, ¿sí? Vivir estando muerto cuando uno realmente está vivo, ¿sí? Obviamente que la muerte sí, nos produce dolor, ¿no? Inclusive para nosotros que somos creyentes, para los no creyentes también. No podemos esquivar el dolor nos toca porque es pérdida. ¿Eh? La muerte es pérdida. Pérdida. Lo que sí se puede agregar es la visión cristiana, ¿no? Que esa pérdida es momentánea, es transitoria, y que vamos a reencontrarnos con todos aquellos que partieron ante nuestro. Pero el susto, el miedo, la inquietud, el nerviosismo que nosotros tenemos, lo podemos ir neutralizando, lo podemos ir achicando, pero de ninguna manera absolutamente se puede quitar, se puede superar. ¿Mm? Así que bueno, este miedo puede ser para nosotros un enemigo o puede ser una guía, como la muerte misma que yo le decía, ¿no? Puede ser una enemiga o puede ser una hermana, ¿no? Que nos ayuda a concentrarnos en la vida y que también nos ayude a profundizar y a madurar realmente nuestra fe, que es una fe que no tiene comprobaciones empíricas de ningún tipo, es creer, es creer. No hay otra, o se cree o no se cree. Pruebas no hay, y si hubiera pruebas ya no sería fe. La fe justamente supone esto, ¿no? Es creer lo que uno no ve. Los discípulos pudieron verlo a Jesús resucitado, pudieron ver ese crucificado resucitado por Dios. Fueron testigos oculares, tuvieron ese privilegio, pero ya Jesús le dijo, ¿no? Felices los que creen sin haber visto. Obviamente esa felicitación está puesta para nosotros, ¿no? Que sin haberlo visto, sin ser testigo ocular, sin haber escuchado, sin haber tocado a Jesús mismo, hoy día creemos y tenemos fe en él. Bueno, también es cierto que el miedo también se puede transformar a través de la lectura de la palabra de Dios, también se puede ir transformando a través de las participaciones diversas
ceremonias, ¿no?, religiosas. Dentro de la Iglesia Católica tenemos la Eucaristía justamente es un banquete, ¿no?, es el gran banquete donde conmemoramos la muerte y la resurrección de Jesús, que puede ser también de ayuda, ¿no?, y puede ayudarnos a enfrentar este miedo con menor intensidad. Bueno, no sé, esto es lo que más o menos les voy diciendo. Coméntenme a ustedes qué les parece, si tienen alguna pregunta. Vamos charlando, vamos a ver qué más puede salir de todo esto. A ver, los escucho, todos aquellos que quieran preguntar, compartir, aportar. Bienvenidos. Bueno, evidentemente tuve una claridad bárbara porque no hay dudas, así que bueno, bien, genial. O el solo hecho de pensar este tema nos hace poner serios y en silencio. A ver, cuéntenme. A mí me pasaba que cuando pienso en esto, entre las ansiedades y demás, es como que a uno le cuesta mucho pensar en la trascendencia, ¿no? Como que cuesta mucho eso, el poder ponerle un sentido, sobre todo cuando es ante la pérdida de alguien por ahí, es un poco más difícil. Por ahí si uno se imagina su propia muerte, bueno, como que queda en la ilusión, ¿no? Pero por ahí cuando pierde a una persona, sí, como que cuesta él verlo de una manera trascendente y ahí es donde, bueno, realmente se prueba la fe, ¿no? Sí, es verdad, Sol. Yo, ante eso, desde mi propia experiencia, yo espero el reencuentro. Espero el reencuentro, yo lo veo como un reencuentro. Como un reencuentro, lo espero y mientras tanto voy tratando de llevarle a todos aquellos que se fueron antes que yo, llevarle algún presente. Y el presente consistirá en una vida bien vivida, si vos querés, o en una vida vivida desde los criterios que Jesús me marca en el Evangelio. Bueno, esto es lo que traigo, ¿no? Traigo vida, traigo la vida que viví en mis manos, esto es lo que aprendí de ustedes, lo que ustedes me enseñaron, esto se los traigo como regalo, como ofrenda, como agradecimiento. Yo, obviamente, creo en ese reencuentro, pero es una creencia que a veces discutiendo con aquellos que no creen, no me pueden negar que ayuda. Porque si no me encuentro con nada, bueno, no me encuentro con nada, ¿no? Pero mi angustia se alivió. Y bueno, y si me encuentro realmente con Dios y con mis seres queridos, bueno, obviamente, bien vale. O sea que tanto para una como otra sirve, ¿no? Por eso sirve esto para hablarlo tanto con creyentes o como no creyentes, ¿no? Con no creyentes. Esto de buscar aliviar la angustia, porque eso, aliviar la angustia pensando en el reencuentro, me ayuda a concentrarme en la vida y en vivirla bien vivida. Yo quería hacer una ¿Alguna pregunta. pregunta? Laura, Vanessa, Sí. Gabriel. Hola, Dale, ¿qué tal? Vanessa. No, yo quería hacer una consulta porque no sé si es miedo a la muerte, es miedo al sufrimiento, Claro. como el paso previo, o sea, porque la muerte, o sea, después ya no pensás nada, pero es o sea, el paso previo, o sea, el sufrimiento. Yo he visto a mi abuela morir con 8 infartos cerebrovasculares en un año e irse apagando. Y yo o sea, tengo miedo a eso, al sufrimiento. Entonces, como uno desde la fe puede abordarlo, ¿no? Y eso. Sí, el miedo al sufrimiento físico, básicamente, ¿no? Claro, sí. Sí, y el instante de la muerte del sufrimiento que pasa uno. Porque lo otro después ya uno se le apaga la mente, se le apagó todo.
Para mí es Claro, porque la el muerte paso podría previo. pensarse como, o sea, como la muerte como un alivio. El tema es el tránsito, ¿no? A la muerte, diríamos, ¿no? Que acá Claro, a mí vos lo marcás me da como miedo el el sufrimiento. sufrimiento físico, el dolor, ¿no? Básicamente. Sí, Mirá, la verdad que todo, es muy buena la todo tipo pregunta, de es muy sufrimiento. buena lo que ¿cómo? Sí, todo tipo de sufrimiento, obviamente, que uno tenga que pasar, y cómo pasarlo, y, ¿no? Y que no dé miedo esas cosas. Sí, 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 sí. Claro, digo, acá yo entiendo más el tema del, sí, el sufrimiento físico que tienen que llevar muchas veces adelante muchos familiares nuestros, ¿no? Mirá, eh, estas son las preguntas que no están pensadas y las respuestas mucho menos todavía pensadas. Pero vos sabés que cuando a Jesús le dictaminan la sentencia, o sea, Jesús va a juicio, entonces él recibe la sentencia en latín, era el lenguaje de esa época, ¿no? De los romanos, a él le hacen la traducción en arameo, y realmente tener que atravesar el camino a la cruz era algo pavoroso, pavoroso, era una de las probabilidades que él corría, ¿no? Como profeta. De hecho, si vemos unos capítulos antes en el Evangelio, en el Huerto de los Olivos, según Lucas, suda sangre, transpira sangre, se angustia, le pide a Dios que lo libre, diríamos, de ese cáliz, ¿no? O sea, aparece, como decimos nosotros los tanos, ¿no? La pavura, el horror, el terror frente al sufrimiento. Eh, eh, que tiene que atravesar, ¿no? Que no puede zafar de ese sufrimiento. Eh, y se me ocurre decirte que bueno, que Jesús pasó por eso, ¿no? Quizás eso, el saber que él sufrió, pueda hacernos sentirlo cercano y compañero. Pero realmente hay muy poco, no hay mucho más consuelo del que yo pueda ver ante ese sufrimiento, ¿no? De un ser querido, ¿no? Es muy difícil quedarse imperturbable frente a eso, ¿no? Sufren ellos y sufrimos nosotros, ¿no? O también nosotros cuando estamos sufriendo, ¿no? El dolor domina nuestra vida y no percibimos otra cosa más que el dolor, ¿no? Es algo es muy difícil y eh, la verdad que no dispongo yo, y creo que no dispone nadie de alguna otra palabra más para acompañar esto, ¿no? Realmente acá es donde se acaban las respuestas, Vanessa, acá, ¿no? Acá no hay respuestas, acá uno contempla justamente lo que es el ser humano, ¿no? ¿Sí? La Sí, impotencia, ¿no? De no y poder. claro, yo decía como, o sea, ese lugar como, porque yo he visto gente como más llegada a la fe, más monjas, que han pasado situaciones de sufrimiento antes de, y por ahí tomarlo del lugar ese que dice de Jesús y las heridas, por eso no lo puedo comprender, por eso. Como que ellos, es como si dieran una, no me sale la palabra ahora, pero como una donación a Dios por las heridas de Jesús y no sé qué, y bueno, es como que logran Sí, como llevar, una entrega, ¿no? Como un sacrificio, sí, ¿no? sí, no me sale Para la palabra, tiene una beneficiar palabra. a otros, ¿no? O al mundo entero, Claro, sí. pero Sí, yo no sí, 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 me lo, parece esto. Sí, sí. no lo Sí, logro ver desde ese lugar, ¿no? Y ellos lo llevan, he visto el caso de una monja que lo lleva con paz, y de hecho un rostro resplandeciente y estaba sufriendo un cáncer de garganta, por ejemplo. Yo no lo logro, por eso digo, hay gente como que logra encauzar
y desde una entrega a Dios y demás, desde una paz, poder transitar eso. Y yo por eso decía, como desde la fe uno puede por ahí transitar ese momento o esos momentos previos, ¿no? a su partida Sí, desde una sí. paz, Lo que desde pasa es que, una sí, aceptación, desde una, qué sé yo, desde sí, sí. una tranquilidad, Yo no lo, sé. sí, sí, lo que vos contás, Vanessa, yo también lo he escuchado. Pero bueno, me parece que son caminos como muy personales, ¿no? Son caminos como muy personales. Yo realmente me cuesta verlo quizás así como a vos te cuesta. Por eso puse el ejemplo este de este Jesús o este Dios compañero que está conmigo o está con mi familiar y está, ¿no? Eh, pero frente a eso, digamos, no tengo más palabras. No quisiera dar, por ejemplo, una respuesta que frente a esto que yo no crea, ¿no? Que yo no sienta. ¿No? Esto que vos me decías es como una frase muy típica y muy escuchada a veces en religiosos, religiosas, personas consagradas, sacerdotes, ¿no? Es como una interpretación, diríamos, del dolor que evidentemente a algunas personas las ayuda mucho y les da una gran sensación de paz, pero no a todas. No es algo que se pueda aplicar así de manera universal para todos. Es un camino, pero bueno, hay varios caminos, y bueno, cada uno va a ir encontrando el propio, ¿no? Cuando tenga que transitar eso, si es que hay sufrimiento, el camino a la muerte que a uno le toca, y frente al dolor y al sufrimiento del otro es muy difícil entender y comprender eso, ¿no? Que estar en paz con eso, ¿no? Vos me comentabas esto, pero te puedo decir también ante la cuestión, por ejemplo, del acompañamiento de un hijo, por ejemplo, en este tránsito, ¿no? A la muerte con alguna enfermedad terminal, no hay palabras, ¿no? No hay palabras. Creo que acá es más estar que hablar, es más el gesto que hablar, es más la escucha que hablar, porque realmente es un misterio grande. La muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, y no hay una respuesta que pueda conformarnos de manera absoluta a todos. La verdad que no, a nadie. Absolutamente no. No, absolutamente no. Pero bueno, yo te decía un poquito esto también porque, digamos, si no pudo escapar Jesús del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la sensación de sentirse abandonado, ¿no? Jesús lo dice ahí en la cruz, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él tuvo la sensación del abandono, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos esa sensación, por eso yo te lo pongo así como compañero, ¿no? Digo, que él transitó cosas que uno también va transitando, ¿no? Y finalmente, en el punto máximo de la agonía, Jesús dice, en tus manos encomiendo el espíritu, ¿no? Pero fue un sufrimiento tremendo el que vivió Jesús, no te olvides que había pasado una situación de tortura, y bueno, la crucifixión llevaba horas y horas, ¿no? A la intemperie, un sufrimiento, ¿no? Donde realmente no sé si lo podríamos ver a un Jesús en paz, ¿no? Como tranquilo, sino un Jesús dolorido, ¿no? Sufrir como lo vemos en la realidad, ¿no? Eh, ¿No? Cuando vemos a otro o a otra, es como ver también a un Jesús, ¿no? Enfrente nuestro también sufriendo como sufrió, ¿no? Y frente a eso no hay mucha palabra, ¿no? Esto es lo que se me ocurre decirte, Vane. Gracias. A vos.
¿Alguna pregunta, chicos, chicas? A ver, Alberto, dale. No, se me ocurre preguntarte si eso de acomodar la conciencia de alguna manera y jerarquizarla, no sé, por experiencias de vida, uno ver cómo acomoda los miedos, ¿no? Yo, por ejemplo, le tengo pavura a la tortura, a una muerte cruel, por asfixia, pero fundamentalmente lo que le tengo pánico es que le pase algo a mi hija, por ejemplo. Claro. No sé si a la hora de la verdad que me encuentre en un momento así terminal, si voy a pensar en mi hija o no, pero creo que tener la conciencia tranquila de que todo lo que pudiste hacer lo hiciste y lo que no se lo encomendás a Dios es suficiente. No sé si es así como uno puede plantearlo, ¿no? No se me ocurre A otra mí me manera. parece, sí, me parece, sí, es una muy buena manera el tener, ¿no? Bueno, el sentirse tranquila en conciencia de haber hecho todo lo que estaba en las manos de uno hacer. Y obviamente la pavura que vos sentís es la pavura que sentimos todos con respecto a nuestros hijos, ¿no? Es una Claro. pavura, ¿no? Que si uno se queda estancado en esa posibilidad, te consume, realmente te consume, ¿no? Del solo hecho de pensarlo, como que lo vas sintiendo, ¿no? Y es devastador, ¿no? Me lo Bueno, planteo quiera muchas veces, Dios que no. Sí, sí, claro. pero no sé a la hora de la verdad cómo será, pero creo que ahora que lo puedo pensar, creo que es la mejor manera. Sí, quizás es esto, ¿no? Es una posibilidad en muchísimas posibilidades, ¿no? Es una posibilidad entre muchas posibilidades. Pero si te Sí, sí, quedás con esa única como posibilidad, claro, es devastador. de Pero repente el nadie sabe. misterio de la adversidad no lo puedo resolver, así que como es algo que no lo puedo resolver de ninguna manera, porque es gracia de Dios, como se entiende, lo dejo en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera, como bien dice la frase, ¿no? Porque está fuera de mi alcance. Entonces, lo único Exacto. que me queda es la conciencia. Sí, sí, tal cual, tal cual. Vos sabés que, y yo creo que conté en alguna otra ocasión, yo tuve una entradera con tres ladrones que entraron a mi casa, y bueno, me llevaban de un lado para el otro, de acá para allá, de acá para allá, estaba solo, no estaba mi familia. Entonces, claro, obviamente el miedo, ¿no? Estar encañonado, pero llegó un momento donde ya era tal la angustia, que llegó un punto donde ya dije, bueno, siempre lo cuento, ¿no? Me dije a mí mismo, Jesús en la vida, Jesús en la muerte. Sí, Y me sí, sí. tranquilicé, ¿viste? Ahí me tranquilicé y yo me di cuenta que esa tranquilidad generó también tranquilidad en aquellos que estaban conmigo, que estaban muy nerviosos. Estaba tranquilo, dije, bueno, ya está. Bueno, ¿viste? Como Eh, aceptando, digo, pero tranquilo, digo, bueno, si vivo, vivo con Jesús, si muero, muero con Jesús, en ese sentido. A mí eso me alivió, por eso lo cuento, puede ser un recurso, ¿no? El saber que la compañía de Jesús va a estar siempre, ¿no? Pero bueno, sí, como te digo, no llega un momento donde ya la angustia es tan grande que ya tiene techo, ¿no? Ya tiene techo y ya después entras a bajar. sí, sí, no, creo que esto no tiene una explicación de cómo lo va a manejar uno. Sí, tuve situaciones parecidas, fui No, colectivero y estuve en situaciones en que uno dice, colectivero, bueno, uno va pero estuve mucho tiempo trabajando de eso y realmente se vive cosas crueles así. Sí, pasé por lo que vos pasaste de que cuando uno está con la incertidumbre de lo que va a pasar y que lo que puede pasar y que
Pero una vez que está uno en el peligro y que ve que no hay alcance posible, no hay recurso alguno en que uno pueda salir de esa situación, sí, ya me relajo. Me relajo porque no sé, creo que es una cuestión práctica. Sí. Pero Mira no que se lo deseo a también nadie. Sé lo que es hacerse pipí encima y no se lo creo deseo a que es lo nadie. que también todos en ese camino hacia la muerte nos va a pasar. Vamos a estar agarrados a la vida hasta que ya nos damos cuenta que hay que soltarla. Tal Ya cual. creo que eso, ¿no? Pero bueno, No se me queda otra estoy cosa. hablando quizás de una muerte donde ya como uno la viene venir. A veces también la muerte es sorpresiva, ¿no? Accidentes, ¿no? O atracos, ¿no? Robos, eso, y te puedes también encontrar con eso, ¿no? Y sí. Entonces yo digo, no sé si es mejor no pensar, porque uno lo piensa, pero digo, bueno, también tiene que pensar de que hay otras, de que puede ser otras las posibilidades, ¿no? Pero bueno, hasta que no esté la última palabra, mientras tanto, no. Cuando ya no hay palabras, ahí, como bien vos decías, ahí ya uno suelta, ¿no? Porque no hay nada en nuestras manos a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera compartir algo? Bueno, cerrando entonces, el miedo a la muerte en mayor o menor medida lo tenemos todos, lo sentimos todos. Es algo humano, humano. El miedo es algo humano, el miedo a la muerte es algo humano, y esto no presupone que uno tenga poca fe. Con mucha o con poca fe, el miedo convive con nosotros porque es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra humanidad. Pero bueno, lo que sí podemos lograr es no dejarnos consumir con ese miedo, y ahí el recurso es la fe, ¿no? La fe en Dios, ¿no? En un Dios que está en la vida y está en la muerte, ¿no? Porque es omnipresente. Y eso puede reducir, aunque sea un cachito, esa sensación tan desagradable, ¿no? Que el miedo nos da, ¿no? Porque es una sensación desagradable. A nadie le gusta tener miedo, a nadie le gusta sentir miedo, ¿no? A nadie le gusta sufrir, tampoco, ¿no? Y como bien acá decía Alberto, no hay muchas respuestas frente a eso, no hay respuestas absolutas, no hay respuestas contundentes, ¿no? Ni siquiera también desde la psicología, ¿no? Desde la psicología quizás sería palabras más, palabras menos lo que dijo Alberto, ¿no? Uno llega a un momento donde cuando se da cuenta que no tiene esto en manos de uno, se termina aflojando, pero eso no te quita el dolor, no te quita la angustia, ¿no? Uno acepta, pero el dolor y la angustia se hacen presentes, ¿no? Y desde la fe es este recurso, ¿no? Que yo le contaba también ahí, que le decía a Sol, ¿no? Esto de la esperanza del reencuentro, o sea, poder reencontrarnos, que eso pueda animarnos, motivarnos a seguir, ¿no? Pero las muertes siempre son agujeros, ¿no? Las muertes de nuestros familiares son agujeros en nuestra vida, y uno aprende a vivir con esos agujeros. No queda nunca igual después de una muerte, siempre hay algo que va cambiando en nosotros, ¿no? Y seguimos andando, seguimos viviendo, como podemos, con felicidades más chiquitas, más grandes, con mayúscula, con minúscula, pero tratando de seguir viviendo la vida, sabiendo que se nos adelantaron, allá vamos, y que el miedo es el último escalón. El miedo es el último escalón. Ya después del miedo estaremos sostenidos por Dios. Bueno, amigos, amigas, lo voy dejando entonces por el día de hoy. Si no hay preguntas, nos vemos el jueves que viene. Ya se van acabando las charlas. Así que el miércoles que viene, perdón, ya se van acabando las charlas.
vamos a ir terminando ya con el tema de los miedos. Así que, bueno, alguna duda, alguna pregunta que a lo mejor les quede después, cualquier cosa me escriben ahí en la página y gustosamente les voy a contestar. Así que bueno, los despido, les mando un abrazo grande a todos desde acá y nos vemos el miércoles que viene. Chao.